Hagamos una oración. Buen Dios, te damos gracias. ¿Qué podemos decir que tú no sepas? ¿Qué podríamos pedir que tú no conozcas? No obstante, tu palabra dice: pedid y se os dará. Por eso es que congregados nos volvemos a ti para pedir, para suplicar, para clamar. ¿Cuántas veces leemos en tu palabra, hablando, Señor, aquellos que levantaste para dirigir, para profetizar? He oído el clamor de mi pueblo. Estamos seguros de que hay un fuerte clamor de tu pueblo, de tu iglesia. Y aún, Señor, hay un fuerte clamor de los que no te conocen. Señor, dice tu palabra que tú eres Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por eso es que en el nombre de Jesús, el Príncipe de paz, clamamos, pedimos y esperamos. Bendícenos, Señor, en esta palabra. Permite que sea de bendición. Tú sabes cómo te hemos suplicado para que la palabra que presentamos sea de bendición y sea la respuesta que cada uno espera. No nosotros, sino tú. Habla al corazón. Tú sabes que hay quienes en esta hora se unen para estar atentos, para recibir consuelo. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el pasaje que hemos leído en la carta a los Hebreos. Lo que encontramos en el Antiguo Testamento también lo encontramos en las cartas del apóstol San Pablo. El justo por la fe vivirá. Y muchas veces yo creo, hemos pensado, entonces yo tengo que ser justo si es que quiero vivir la eternidad, ir al cielo. Yo creo que ese es uno de los estribillos que también nos hace falta cantar. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Y muchas veces confundimos la justicia porque pensamos, tengo que ser bueno, tengo que ser aprobado en obras.
Y sí, vaya que las obras hablan de nuestra fe. Pero el camino de la salvación es Cristo. El camino de la vida eterna está en Él. Y el que cree, y al que cree, dice la Biblia, le fue contado por justicia. Qué palabra tan bendecida. Al que cree, al que creyó, su fe le fue contada por justicia. Así pasó y pasará. Así pasó con el ladrón de la cruz, que se vuelve a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Ahí está la fe. Y le fue contada por justicia. Todo aquel que viene al Señor en fe, le es contada por justicia. No hay límites en la gracia de Dios, y diría, para mí y para ustedes, no limitemos la gracia de Dios. No digamos, este se va a salvar porque es bueno. Aquel se va a condenar porque es malo. En uno y en otro, la fe le será contada por justicia. Es justo el que cree. Por tanto, este bien descansa en ti y en mí, por cuanto hemos creído. Es justo el que cree. El Evangelio nos dice, cuando Jesús reconoció la fe del centurión, por ejemplo, cuando aquel le dijo respecto de su siervo que estaba muy enfermo. Aquí debemos entender algo muy importante. Aquel centurión amaba a su siervo, y la pérdida de este siervo, y no es un siervo en esclavitud como la hemos vivido en la historia muchas veces, sino era un hombre de su confianza, era un hombre de su casa, y estaba enfermo, y viene a Jesús para que lo sane. El Señor le dice, voy. Y este hombre le dice, no hace falta. Di la palabra y mi siervo será sano. Y Jesús lo pone como ejemplo, hablando de su fe. ¿Qué fe? ¡Qué enorme fe! O la fe de aquella mujer que se acerca a él diciendo, si tan solo tocare el borde de sus vestiduras. Y cuando toca aquel manto que cubría la cabeza del Señor, es hecha sana. Es un acto de fe. Es la fe. Así que la justicia viene para todo aquel que cree. Por eso durante las próximas semanas estaremos viendo los ejemplos que la Biblia nos da de la fe, para nuestra edificación, para nuestro aprendizaje, para que nos apropiemos, nos apoderemos de esos ejemplos y tengamos confianza
y creamos. Y por lo tanto, venga sobre nosotros la justicia. La carta escrita en la Biblia a los hebreos es una carta especialmente hecha para los cristianos hebreos, judíos, que han estado padeciendo por causa de su fe, perseguidos, en la cárcel, atormentados, perdiendo sus bienes, siendo señalados socialmente por su pueblo, por los judíos. Y en donde encontramos noticias de un desánimo, porque cuando no habían creído, no tenían problemas, eran bien aceptados, nadie los perseguía, no iban a dar a la cárcel, pero ahora que habían creído, su condición, su vida estaba siendo puesta a prueba. Su fe estaba siendo puesta a prueba. No una prueba sencilla, advirtamos, una enorme prueba, de tal forma que había quienes retrocedían ante esto, quienes se volvían, quienes se apartaban. Por eso el Señor habla de esta manera a los cristianos hebreos, mostrándoles que aún sus padecimientos no son razón suficiente para perder el cielo. Es tiempo y era tiempo de dar testimonio de esta fe, con todo lo que aquello implicaba, con toda la lucha que debían dar. Entonces, dice el Señor, justificados pues por la fe. No es la primera vez que aparece en la Biblia, sino es la referencia a lo que Dios ha establecido desde siempre. Hay un hilo conductor en la Biblia que tiene que ver con el sacrificio para la salvación. Pero ese sacrificio requiere de fe. Ese sacrificio tiene este hilo conductor, el de la fe, para ser justificados. ¿Saben? Ser justificados significa que Dios nos mire como si nunca hubiéramos pecado. Y con razón. Porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos limpia de todo pecado. Ahí llevó, dice la Biblia, el Señor nuestro pecado y nos limpió, ocupó nuestro lugar. Ya no tenemos que pagar, Él pagó. Tenemos pues que creer y tenemos que movernos en fe todos nosotros, todos los días. Y no solamente en tanto que dure este juicio. Acabará. Habrá muchos. 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 Habrá muchos.
que permanezca o no permanezcamos, solo Dios. Pero ¿de qué serviría un juicio así si el hombre se pierde? ¿De qué habrían servido las plagas en Egipto si el pueblo hebreo no hubiera decidido comer la Pascua, en un acto de fe, poner la sangre del cordero en los postes y en el travesaño de la entrada de sus casas? Y dice la Biblia que el mandato de Dios por Moisés fue: y comeréis apresuradamente, listos para partir. Y partieron. Y los que partieron en un acto de fe. Le creyeron al Señor, creyeron a la palabra que Dios le había dado a Moisés para el pueblo, y salieron. Salieron de aquella condición abyecta, dolorosa, para ir en pos de la tierra prometida. Dice esta carta a los hebreos, refiriéndose a los que retroceden, que no agradarán mi alma, dice el Señor. Aquellos que retrocedieron en la lucha, en la prueba, por la cárcel, por el tormento, no agradaron a su Señor. Si hay algo que no agrada a Dios, es la incredulidad. La incredulidad condena, por cuanto no creyeron, dice la Biblia, al Hijo de Dios. Los que han y hemos creído, no retrocederemos. Agradaremos al Señor no retrocediendo en nuestra fe. Decíamos en la oración que podemos pedirle al Señor que nos sepa. Sin embargo, la Biblia dice que debemos pedirle a Él. Este es tiempo de súplica. Este es tiempo de oración. Ese es tiempo en el cual, después de haber hecho nuestro pacto personal con Dios, nuestro pacto familiar con Dios, es tiempo de orar. Es tiempo de clamar delante del Señor. Muchos ejemplos tenemos en la Escritura de hombres de fe. Y haremos ese recorrido, no sin antes considerar cómo inicia el gran capítulo de la Biblia que se refiere a la fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que no se ven, la demostración de las cosas que se esperan. Hay tanto que proviene de la fe, que nosotros debemos sumergirnos en esas aguas cristalinas y ser
y ser agradecidos. Cada uno de los ejemplos que estaremos viendo miércoles y domingo vendrán a ser reforzadores espirituales para que nosotros tengamos paz, para que haya descanso y consuelo. Hoy hay muchos que lloran. Hay muchos que sufren, que están en la desesperación y que nosotros debemos presentar delante del Señor pidiendo misericordia. Él tendrá misericordia. Él pondrá fin. Él detendrá el exterminio porque tiene poder para hacerlo. Porque lo ha hecho antes. Porque lo hará también en nuestros días. Porque nos toca testimoniar. Porque nos toca decir a nuestros hijos y a nuestros nietos y a quienes nos conocen que tenemos totalmente puesta nuestra esperanza en el Señor, pase lo que pase. Tan dura sea la prueba, tan dura sea la lucha, el Señor con todo está y estará con nosotros. En estos ejemplos de fe que consideraremos, podremos ver, por supuesto, y esto es esencial, el resultado de la fe. Milagros, prodigios, mano fuerte, por supuesto, salvación. ¿Qué diremos? Sino que Dios está obrando. En medio de todo esto, Él está obrando. Él está salvando a muchos en esta hora. Vivamos pues en fe. Dice la Escritura, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este es nuestro asunto y nuestro tema. No debemos temer a lo que puede matar el cuerpo si el alma permanece, si el alma es sostenida en fe. Tú vas a ser sostenido en fe. Has hecho un pacto en el que decíamos el miércoles, Dios no faltará a su pacto. Él es fiel a su palabra. Tú tienes con qué ser fiel por la fe. Tú debes asirte fuertemente de la mano del Señor. Y cuando sientas que tu fe flaquea,
Entonces recuerda que cuando Pedro fue, dice la Biblia, sobre las aguas al encuentro de Jesús, por cuanto le había dicho, si tú eres el Señor, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero dice la Biblia que vino el viento. Y Pedro sintió que se hundía. Y comenzó a hundirse. Y clamó delante del Señor y le dijo, Señor, sálvame que perezco. Y dice la Biblia que el Señor trabó de su mano, tomándolo, diríamos, de su muñeca. Y Pedro tomando la muñeca del Señor. Eso es trabar. Y lo levantó. Y el Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no lo dejó solo, trabó de su mano. Si tu fe flaquea, deja que el Señor trabe de tu mano y te levante. Lo ha hecho muchas veces, hoy lo volverá a hacer. Recuerda y recordemos que el que ha creído es vestido de justicia. El justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Eres misericordioso y clemente. Te decimos, Señor, con la Biblia, bendice, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que rescata tu alma. En ti esperamos, Señor. Permite que nos ocupemos de la oración y de la meditación en tu palabra. Que tengamos paz. Permite que viendo estos ejemplos de fe que estaremos considerando en las próximas semanas, Señor, estemos dispuestos para tomar nuestra parte en fe, que no decaiga nuestra esperanza, porque nuestra esperanza eres tú. Amados, declaramos con la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y merece toda honra y toda gloria. Amén. Que Dios les bendiga.